Saludos hermanos, soy el diácono Alex aquí en Católico Hoy y hoy es lunes 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Gracias damos a Dios por esta nación que nos ha acogido y en la que muchos de nosotros nos hemos establecido y desarrollado nuestras familias. Hoy pidamos en especial por la paz de nuestra nación, por nuestros gobernantes también, para que sean capaces de implementar leyes justas de inmigración. Entonces, hermanos, aquí está la frase para hoy. Tu oración es poderosa. Pide con fe, porque su poder no radica en ti, sino en aquel a quien le pides. Hermanos, San Ignacio en sus ejercicios espirituales ofrece un método para usar el don de nuestra imaginación en la oración. Es decir, mientras oramos con las Escrituras, podemos imaginar las vistas, los sonidos, los olores y los sentimientos de la escena. Con ese espíritu, ubiquémonos en el Evangelio de hoy, por ejemplo. Quizás podemos ser el oficial, yendo a Jesús, rogándole que ayude a alguien a quien amamos. O somos quizás la mujer con la hemorragia, extendiendo la mano para tocar su ropa con la esperanza de ser sanada. Vemos a Jesús hablando, hace una pausa y nos mira a los ojos. ¿Qué sentiríamos? Quizás alegría, esperanza, paz, apoyo y posiblemente muchas cosas más. Eso es precisamente lo que pasa cuando le pedimos con fe a Dios. Milagros ocurrirán en nuestras vidas. Escuchemos estas lecturas de hoy con un corazón abierto y lleno de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura tomada del libro de Oseas, capítulo 2, versículo 16, 17 al 18, 21 al 22. Esto dice el Señor: Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 144. El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús,
Volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy vimos cómo dos personajes, el oficial romano y la mujer con la hemorragia, se acercan a Jesús para hacerle una petición. Uno lo hace por alguien a quien amaba, su hija, y la mujer lo hace por ella misma, por su salud. Mateo no registra si el funcionario que se acercó a Jesús sonaba angustiado, como uno podría imaginar. Simplemente escribe que el funcionario le dijo a Jesús: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Está seguro, casi como si nada, de que su hija volverá a estar bien, gracias a Dios. Ante la gran tragedia personal, se volvió a Jesús y Jesús respondió a esa fe. La mujer con hemorragia, de manera similar, tenía un problema de salud muy real. Probablemente había probado todo tipo de medicamentos o tratamientos en vano. Después de 12 años, debe haber sentido que su sufrimiento nunca terminaría. Tal vez estaba desesperada, tal vez pensó: ¿por qué no probar esto? Pero Jesús nos dice lo contrario: tu fe te ha salvado. Dice fe. Ella tenía fe y esperanza de que Jesús podía sanarla y lo hizo. Quizás nosotros estamos en situaciones similares a estos dos personajes del Evangelio. Fijémonos, hermanos, en un detalle muy importante, y es que ambos personajes del Evangelio tienen fe, pero no actúan de la misma manera y aún así logran conseguir el milagro de Jesús. El oficial va directamente donde Jesús y le habla. Posiblemente, al ser un oficial romano, tenía la facilidad o la influencia para poder acercarse a Jesús e ir directamente donde él. Por el otro lado, la mujer con la hemorragia, que no se atreve o no puede por su enfermedad acercarse a Jesús y piensa: si solo toco su manto, sanaré. Lo hizo y con fe en Jesús sanó. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermanos? Que de una manera u otra, Jesús siempre atiende nuestras necesidades. Tengamos influencia en la sociedad o no, no importa quién seamos, pobres o ricos, sabios o ignorantes. Solo lo que necesitamos es pedir con fe en que lo que Él permita será para nuestro bien. A nosotros nos corresponde pedir lo que queremos y Él nos dará realmente lo que necesitamos. Si lo que pedimos es para nuestro bien y los que están a nuestro lado, Jesús lo concederá. Que hay momentos en que sentimos que Jesús no escucha nuestra petición, ya sea porque tarda en respondernos o porque no responde a nuestra petición como lo esperábamos. Él es Dios, Él es el único que lo conoce todo. Lo que nos corresponde a nosotros es pensar y creer como el oficial. Miren lo que le dijo a Jesús: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. En él había seguridad, firmeza en su fe de que Jesús resucitaría a su hija. La mujer con la hemorragia, por su parte, lo hizo no con palabras, pero sí con un pensamiento firme. Dice el Evangelio que ella pensó: con solo tocar su manto me sanaré. Hoy tú y yo podemos ser ese oficial que tenemos a alguien a quien amamos con una enfermedad incurable o una situación difícil. O quizás seamos nosotros esa misma mujer con la hemorragia que vamos cargando una enfermedad física o espiritual por años. O tenemos
una situación familiar o un problema que parece no solucionarse nunca. Si tú y yo actuáramos y pensáramos de la misma manera que los personajes del Evangelio de hoy, más milagros ocurrirían en nuestras vidas. A veces Jesús tarda porque no nos conviene a nosotros, pero la realidad es que a veces tarda en contestar porque no hay fe en nuestras peticiones, más bien hay exigencia. Hermanos, a veces la respuesta de Jesús a nuestras oraciones es exactamente lo que esperábamos, como las oraciones en el Evangelio de hoy. A veces la respuesta de Dios se parece más a los 12 años que la mujer esperó para ser sanada, pero Dios siempre nos responderá cuando nos acercamos a Él con fe, ya sea pidiendo por nosotros mismos o por alguien que conocemos. Nuestra fe siempre nos salvará. Entonces, hermanos, hoy podríamos pensar y meditar. ¿De qué manera le pido a Dios? ¿Con exigencia o con fe? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas hoy, Señor. Gracias por encontrarnos contigo, Padre, porque nos das esta oportunidad, Señor, de podernos llenarnos de tu gracia, Señor, de tu fe, de tu fuerza para continuar hacia adelante. Hoy te pedimos fe, Señor. Te pedimos fe para creer firmemente en ti, en que lo que te pedimos, Señor, tú nos los concederás. También, Señor, para ser realistas, en que muchas veces te pedimos, Jesús, pero no sabemos lo que estamos pidiendo. Ayúdanos, Señor, con tu gracia, a siempre pedir lo que necesitamos, a esperar y confiar en ti, de que lo que nos concede, Señor, es para nuestro bien. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, con la meditación de la palabra del Señor para este día. Ruego al Señor por ustedes para que los llene de mucha fe y esperanza cada día. Oren ustedes por mí y por mi familia y que Dios los siga bendiciendo con mucha fe, con mucha gracia, abundantemente. Y no olviden, tu oración es poderosa. Pide con fe porque su poder no radica en ti, sino en aquel a quien le pides.